Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí, en nombre de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, darle la bienvenida a este webinar con expertos con el tema tuberculosis. Hoy, ¿qué sabemos? Es una actualización donde contaremos con disertantes de alta jerarquía que nos van a dar la actualización y las novedades en este tiempo que vivimos relacionado con el COVID, y la presentación de casos clínicos en área de adultos y área pediátrica. También tenemos hoy como invitada especial a la doctora Selene Mangas de Perú, quien es la directora del Departamento de Tuberculosis de ALAT. Por lo tanto, tenemos un marco muy interesante para hoy desarrollar esta actividad. Así que, Cristina, te dejo a vos para que nos puedas dar el desarrollo y cómo vamos a disfrutar de este evento y cómo son las secuencias para estar atentos a cada uno de los puntos que vamos a desarrollar. Gracias a todos por estar con nosotros hoy nuevamente. La AMR seguirá trabajando para que esto, a pesar de la virtualidad, sea de un nivel adecuado para que todos podamos aprender. Un gusto y que tengan muy buenos días. Muchas gracias, Julián, por todo, no solamente por este webinar, por esta jornadita, sino también por todo lo que nos has ayudado, como presidiendo la comisión directiva a todo lo que es tuberculosis. Desde ya te digo que aceptamos ese reto que nos hiciste en el webinar anterior y vamos a hacer la segunda jornada federal, ya que a vos te gustó tanto, con gente posiblemente del resto de las provincias. No te cuento nada todavía, pero ya estamos organizando para el 9 de octubre, si Dios quiere, tener la segunda jornada federal, entonces, de tuberculosis. Así que muchísimas gracias, Julián, por esta nueva presentación, gracias a la comisión directiva, y ahora sí, paso a presentar a mi amiga de toda la vida, de tantos años, a la doctora Cristina Gaitán, quien va a moderar, a coordinar esta jornadita. Esta jornada que es muy especial para nosotros porque siempre hacemos la internacional. Y decíamos, qué barbaridad, no vamos a poder estar con otros doctores de otros países, pero por favor, qué suerte es tener la doctora Manga, ¿no es así? La doctora Manga, que es la directora de tuberculosis en la LAT. Así que muy bienvenida, Selene. Vuelvo a repetir mis gracias por habernos invitado el Día de la Tuberculosis, donde hicimos aquella jornada muy bonita en el departamento de tuberculosis como corresponde. Espero que sigan tus éxitos. Y desde ya muchas gracias a cada uno de los participantes, o sea, la doctora Ana Putruel, que también, amiga de tantos años y compañera en esto de la tuberculosis. Gracias, Anita. Gracias, Sandra, por presentar algo diferente, dado que han estado trabajando mucho en el Bacareza. Es un trabajo internacional, así que prestémosles mucha atención. Y desde ya, infinitas gracias a la doctora Escuasi, que la doctora Escuasi en el Hospital de Niños está a cargo de todo lo que es tuberculosis, es la jefa de TISIO, y bueno, también de tantos años conocida. Y si bien hay muchos conocidos de tantos años, hay alguien que digamos que es nuevita en todo esto para la tuberculosis y nuestros webinares y las jornadas, como la doctora Carolina Baroni. Muchísimas gracias, Carolina, por estar, por saber que te gusta tanto la tuberculosis, y decir que Carolina es la nueva jefa de residentes a partir de octubre, creo, Caro, ¿no? Sí. Así que felicitaciones, éxito en la tarea, que va a ser una tarea fantástica que está a cargo tuyo. Bueno, yo ya no tengo nada más que decir. La jornada es de ustedes. Y el último agradecimiento, por supuesto, es para alguien que la conozco también de hace muchos años, 2010 más o menos, 2010, perdón, que es la doctora, perdón, es nuestra querida Muriel, que para mí ya es doctora, porque nos ayuda tanto, nos coachea, nos tiene paciencia, siempre está presente. Así que, Muriel, muchas gracias por todo, yo ya los dejo y, por supuesto, abandono ya mi cámara como corresponde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Como ya dijo Julián y como dijo Cristina, vamos a disfrutar de esta magnífica jornada. Vamos a empezar la primera presentación, que va a estar a cargo de la doctora Ana María Putruel.
quien es profesora adjunta de neumonología de la UBA y es jefa de la división neumonología del Hospital José de San Martín. Ella nos va a hacer, con su elocuencia habitual, seguramente una apretada síntesis y una muy buena actualización de lo que es la tuberculosis hoy y qué es lo que sabemos. Así que, por favor, doctora, su presentación ya está puesta. Les digo a todos los concurrentes que todas las preguntas que vayan surgiendo las vayan mandando por el chat y al finalizar el evento, cada uno de los disertantes con mucho gusto las contestará. Adelante, doctora, por favor. Bueno, muchísimas gracias a la sección tuberculosis, especialmente a todo el grupo de amigos que me acompaña desde hace tanto tiempo. El poder disertar para la jornada es realmente un placer inmenso. Yo lo que voy a hacer es una breve síntesis de los conocimientos o dónde estamos parados en el momento actual en el área de tuberculosis. Los temas que voy a desarrollar brevemente van a ser la epidemiología, cuál es el fin o cuándo tenemos el fin de la tuberculosis, cuál es la estrategia elaborada por la OMS, lo cual nos falta mucho tiempo todavía. Cuáles son las manifestaciones clínicas, que por todos conocidos, pero como no solo van a estar fisiólogos, sino neumonólogos, quise hacer una breve síntesis de todo lo que alguna vez todos sabían y ahora hemos aprendido muchas cosas más. El diagnóstico, desde la metodología tradicional o convencional hasta la actualidad. Tratamiento, brevemente, para las formas sensibles y resistentes. Y por último, voy a dar también un breve pantallazo de lo que es la tuberculosis latente. Con la epidemiología, ¿qué podemos decir? Que en el año 2019, 10 millones de nuevos casos, de los cuales una cantidad fueron muertes por tuberculosis. En realidad, de los HIV negativos, todavía podemos hablar de 1.200.000 muertes en casos HIV negativos, 208.000 muertes en los casos HIV positivos y 500.000 casos de tuberculosis resistentes, de los cuales un 78% fueron multidrogoresistentes. Es la tasa de incidencia de tuberculosis en el 2019, simplemente para ver que hay países que no es que no tienen tuberculosis, sino que el número de casos, como todos sabemos, es muy leve, por eso la incidencia es bajísima, como son Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, y países como África, que realmente son desastres epidemiológicos. Nuestro país, que ocupa un lugar intermedio con cifras que oscilan entre 12.000 casos anuales, con una tasa de 27 por 100.000, para tener idea que no estamos tan bien, pero tampoco estamos tan mal en este tema. Hay una estrategia de la tuberculosis para ponerle un poco fin a todo esto. Se me fue la pantalla nuevamente, y esto marca que estamos en una tendencia para finalizar la tuberculosis, pero que no podemos. La meta en la reducción de la incidencia oscila, tendría que ser entre 2015 y 2020, era un 20%, y la reducción que tuvimos fue del 9%. La meta entre 2015 para el número de defunciones tendría que haber bajado de 35 y hubo solo una reducción del 14%. O sea que todavía falta mucho para llegar a terminar con este tema y a dejar de existir la tuberculosis del planeta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas generales? Por supuesto, la forma pulmonar es la más frecuente en los inmunocompetentes. Hay compromiso exclusivo en el pulmón y la vía aérea bronquial. Hay formas extrapulmonares en los inmunocompetentes de un 15 a 20%, y los inmunocomprometidos, esto aumenta un 60 a 70%.
Por supuesto, hay otras formas de tuberculosis que en nuestra frecuencia y en nuestra experiencia oscilan de las formas linfáticas, las formas como derrame pleural, como las más frecuentes, y después otras formas que realmente hemos tenido la oportunidad de ver, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Estas son las estadísticas, y entonces vemos que las formas pulmonares pueden ir desde un cuadro subagudo a crónico. Por eso es importantísimo indagar a los contactos que tienen síntomas respiratorios crónicos. Mucha confusión a veces con los cuadros de tuberculosis con otras entidades. Los síntomas, y ahí está la frecuencia, son en general tos, pérdida de peso, fatiga, fiebre, sudoración nocturna, que la refieren, y hemoptisis. Esta es una radiografía de una forma postprimaria. Acá vemos estos infiltrados, acá en los vértices, por supuesto por la afinidad del bacilo de Koch con los vértices que tienen mayor oxígeno proporcional a las bases. Y acá vemos una forma primaria con predominio a veces en los lóbulos inferiores, en los niños y en los inmunosuprimidos, y con adenopatías iliares o mediastinales, como suele verse como a modo de ejemplo. Acá vemos en una forma postprimaria las imágenes en árbol en brote y las cavernas típicas características de la entidad. Y acá, en la tuberculosis primaria, el clásico complejo de Ranke o de Gong, con calcificaciones y adenopatías. Diagnóstico. El diagnóstico está basado, como saben, por el examen microscópico directo. Se sugiere realizar en todas las muestras biológicas por ser un método que está ampliamente disponible en todos los lugares y fácil de realizar. Hay que tener en cuenta a la hora de la interpretación que tiene una sensibilidad un poco acortada, pero según el tipo de muestra puede oscilar entre un 35 a un 80%. Ahí está con la baciloscopía por la tinción de Ziehl-Neelsen, que es la clásica. Hay otras técnicas fluorescentes, pero lo clásico y lo que tenemos mayor disponibilidad en nuestro país y en nuestro medio es la tinción por Ziehl-Neelsen. Y la sensibilidad con mayor número de muestras se sugiere 3 muestras para los países que no tienen tanta prevalencia y 2 muestras en aquellos países que tienen una alta prevalencia. El cultivo desde el cultivo convencional, el de Lowenstein-Jensen, hasta los métodos radiométricos son los más modernos. Se debe realizar en todas las muestras biológicas con sospecha de tuberculosis. La recomendación es que se realice tanto en medios sólidos como líquidos. Diferencias entre unos y otros, por todos conocidos, por supuesto, Lowenstein-Jensen, el tiempo es de 21 a 28 días, y en medio líquido, el M-Sheet, Bactec o radiométrico, acortamos los tiempos en el diagnóstico de 3 a 13 días, y la sensibilidad, tanto de sólidos, que es el 76%, como de líquidos del 88%. Y lo importante es el costo, que por supuesto en líquidos es más costoso, y la dificultad en tener estos métodos líquidos a veces en algunas zonas del país, que contamos solamente con los métodos convencionales. ¿Qué son los test de amplificación de ácidos nucleicos? Y bueno, desde hace varios años es un método de primera línea, porque no solo tenemos el diagnóstico de tuberculosis, sino la determinación de detección a la resistencia. Este es el método, digamos, de amplificación de ácidos nucleicos, que lo que hace es una PCR en un tiempo récord. ¿Y qué conseguimos con este método? Conseguimos como ventajas un resultado rápido y los datos de resistencia, sobre todo a rifampicina, que es importantísimo porque, como todos saben, la rifampicina es la droga, digamos, más importante para el tratamiento en las formas sensibles de la enfermedad. Acá tenemos con el
Xpert, los métodos más modernos, la sensibilidad del 82% y la especificidad que es del 97%. Se me vuelve a ir la pantalla, no sé por qué. Ahí está, se me va la pantalla. Y acá, de muchísimos trabajos publicados, acá tenemos cuál es la sensibilidad en las adenopatías, el poder de sensibilidad en varios estudios, en 15 estudios publicados y 7 no publicados. Buscamos un poco la evidencia. En adenopatías, 84%, en derrame pleural, 43%, en líquido cefalorraquídeo, un 79%, en el líquido gástrico o lavado gástrico 83% y en otros tejidos, por ejemplo, 81%. O sea que es altísimo el rendimiento de esta nueva metodología incorporada en los últimos años. El tratamiento en las formas sensibles, que son el 95% de los casos que vemos, consta de 2 fases, una fase intensiva de 2 meses y una fase de consolidación de 4 meses. Se utilizan 4 drogas de primera línea que siguen siendo isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Isoniazida, rifampicina y piracinamida son bactericidas, el etambutol es el único bacteriostático de esta serie, y una fase de consolidación que utiliza, en general hay que utilizar, si se puede, drogas combinadas, siempre que esté disponible, porque mejorar la adherencia, que es un objetivo importante para todos nosotros, por el alto índice de abandono que pueden presentar nuestros pacientes. Utilizar esquemas diarios por sobre los trisemanales y evitar siempre monoterapia es una consigna importante para el tratamiento de la tuberculosis. Las formas extrapulmonares hay que extender el tratamiento determinando si son formas óseas, la tuberculosis ósea, descrita como mal de Pot, la tuberculosis del sistema nervioso central. Cuando la tuberculosis es extendida y cavitada, prolongamos el tiempo de consolidación. Y por último, por cultivo persistente, que igualmente pedimos sensibilidad y a la espera de sensibilidad prolongamos un poco el tratamiento. El tratamiento, las drogas de primera línea, por todos conocidos, tienen todos efectos colaterales y tóxicos, sobre todo sobre la esfera hepática, y me voy a detener solamente un segundo para aclarar que en los casos donde hay alteración renal, deberíamos con piracinamida y etambutol ajustar el clearance y, sobre todo, dar las drogas después de la diálisis. Las dosis son las habituales, son todas por vía oral y considerar la frecuencia de efectos colaterales y el manejo de los mismos. En las formas resistentes, que son muy poco frecuentes, pero aparecen, a veces hay monoresistencia, por ejemplo, monoresistencia a isoniazida, y entonces uno podría realizar 6 meses con rifampicina, piracinamida, etambutol y levofloxacina. Y las otras, las tuberculosis multidrogoresistencias, ustedes saben que hay una serie de medicamentos que se han incorporado, sobre todo hace un par de años. Algunos son del grupo A, que son 3 medicamentos, levofloxacina, moxi, bedaquilina y linezolid. Grupo B, que acá tenemos clofazimina, cicloserina, teresidona, y el grupo C, que aparece una de las nuevas, no tan nuevas, pero el de la manit, piracinamida, hemipenen, amicacina, etionamida y PAS, que son drogas que en algún momento de nuestra vida hemos conocido y a veces es difícil de conseguir. ¿Cómo se hace el manejo de la multidrogoresistencia? Y en realidad hay que hacer por un experto en el tema. La evaluación es hecha por parte de un equipo de expertos que guíe al médico o por lo menos que maneje este tipo de pacientes. Preferimos que sean tratados
por expertos en el tema. Los esquemas alargados, en general, siempre que las drogas estén disponibles, tendrían que ser orales. El tratamiento debe ser guiado por los resultados, en general, de las pruebas de sensibilidad, y hay que realizar cultivos mensuales si persisten más allá del tercer mes y renovar otra vez las pruebas de sensibilidad. Existen tratamientos acortados y alargados para multidrogoresistencia. Yo me acuerdo cuando hace muchos años yo empecé a hacer tuberculosis, que realmente la resistencia a las drogas era algo, y sigue siendo, muy complejo. La mayor experiencia, por supuesto, la tiene el hospital, el Bacareza. Esquemas acortados y alargados. Antiguamente, tener una multidrogoresistencia, cosa que no es linda, era difícil. Realmente los pacientes tenían una elevada mortalidad y prácticamente no había drogas. El gran desarrollo de las nuevas drogas y de los nuevos esquemas ha permitido mejorar la sobrevida en este tipo de pacientes. Cumplir con algunas de las siguientes características para hacer un esquema acortado o alargado. La preferencia del médico y del paciente por un esquema alargado. La resistencia confirmada a un medicamento que estaba incluido en el esquema cortado. La exposición a uno o más medicamentos del esquema cortado. La intolerancia a los medicamentos del esquema acortado. El embarazo. La tuberculosis diseminada, meningia o del sistema nervioso central, cualquier enfermedad extrapulmonar en las personas con infección por HIV. Pero no se dispone de los medicamentos, como dijimos, del esquema acortado, entonces sí hacemos un tratamiento alargado y no al esquema acortado. El esquema alargado es un esquema que va desde 6 meses en la fase inicial o intensiva y una fase de consolidación que va alrededor de 12 a 16 meses. Las drogas, simplemente las menciono rápidamente, que están validadas, son bedaquilina, levo, linezolid, clofazimina, cicloserina y etambutol. Ustedes ven que son varias. Y en la segunda etapa, levo, linezolid, clofazimina, cicloserina y etambutol. El esquema acortado, que va de 4 a 6 meses y que acorta bastante, y una fase de consolidación que va también de un esquema acortado, que realmente nos parece bastante sorprendente para los que no hacemos tuberculosis o para los que no hacen tratamiento de multidrogoresistencia, y que incorpora un agente inyectable como la amicacina, usa moxi, clofazimina, etionamida, piracinamida, etambutol y isoniazida, y la segunda fase con moxi, clofazimina, piracinamida y etambutol. ¿Qué es la tuberculosis latente? Que es el último punto que voy a desarrollar por motivos de tiempo. Es la que se produce por Mycobacterium tuberculosis, pero que está contenida por el sistema inmune. Entonces no hay evidencia de actividad clínica y no existe modalidad, o sea, no podemos verla como una tuberculosis convencional. Es lo que antiguamente nosotros llamábamos quimioprofilaxis. Y acá, sí, ¿a quién testeamos? A los contactos estrechos y cercanos del caso índice, tanto en adultos como en niños, al personal sanitario, principalmente en los países que tienen una alta circulación, y a los pacientes con inmunocompromiso. Siempre debemos descartar tuberculosis enfermedad e iniciar un tratamiento para no exponer al paciente a una monoterapia. ¿Cuál es el esquema de elección en nuestro medio? Sigue siendo isoniazida en dosis de 5 miligramos por kilo hasta llegar a 300 durante un tiempo de 6 meses. Costo-eficacia, preferimos 6 meses a 9 meses por la adherencia de los pacientes. ¿Cuáles son los esquemas alternativos publicados y con evidencia y que alguna vez hemos tenido que usar? Por ejemplo, isoniazida con rifampicina en tomas diarias durante 3 meses,
rifampicina sola en toma diaria durante 3 a 4 meses, sobre todo en aquellos pacientes que tienen o que han tenido o son contactos de algún paciente con resistencia a isoniazida, y la combinación de rifapentina e isoniazida, que desde hace tiempo ya estuvo publicado por el Savitarino y colaboradores en New England hace un par de años. Durante 3 meses ha demostrado ser un esquema alternativo de alta efectividad. Bueno, entonces la conclusión es, no nos hemos quedado en las 4 drogas, hemos mejorado en general la metodología diagnóstica, contamos con metodología diagnóstica rápida, segura, precisa, que no todo el país consta, pero sí se va a ir incorporando. Contamos con esquemas para tratamiento de resistencia a las drogas. Seguimos teniendo tuberculosis, las cifras son elevadas, y encontrar y tratar a todos los pacientes que presentan esta enfermedad para poder llegar a la estrategia de la OMS. Y agradecemos mucho a todos los que están presentes, porque es muy importante tener en cuenta algunas de las novedades que he tratado de volcar a lo largo de esta breve síntesis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Ana María Putruel. Excelente síntesis apretada y muy actualizada. Y bueno, así como estamos viendo que la tuberculosis sigue vigente, tenemos que entender entonces que hemos vivido y estamos viviendo una época donde quizá todo es COVID, y como vemos, todo no es COVID. En realidad son 2 pandemias que hay que atender. Entonces ahora la doctora Sandra Ingwentars nos va a hablar justamente de qué impacto tuvo la tuberculosis con el COVID, cómo se atendieron esos pacientes durante esta pandemia. La doctora es jefa del departamento del Instituto Vacaresa y es vicedirectora del departamento TV ALAT. Doctora, por favor, ya vemos su presentación. Adelante. Bueno, hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación por parte del Departamento de Tuberculosis y de la AMR. Bueno, el tema que me toca hablar es el impacto de la pandemia COVID en los servicios de tuberculosis. Y este es un trabajo, voy a presentar un trabajo que hicimos en forma colaborativa con 43 países. Sabemos que el efecto de la pandemia de coronavirus en los servicios de TB se menciona en muchísimos estudios, y la mayoría describe una disminución en la incidencia de la tuberculosis durante la pandemia. Esto resultó en la reorientación de las prioridades de los servicios de salud, pero se desconoce hasta el momento el alcance de cómo afectó a los servicios de tuberculosis. En un estudio previo que hicimos a comienzos del 2020, se evaluó asistencia de tuberculosis de enero a abril del 2020 y demostró que la interrupción de los servicios de DTB por la pandemia en 16 países que hemos participado, con un aumento concomitante de la telemedicina en aquellos países en los que era posible. Dentro de los participantes, Argentina participó con el Instituto Vacaresa, pero en el Instituto Vacaresa no contamos con servicio de telemedicina. Este es el estudio que se había presentado con los datos que se tomó en los primeros 4 meses del 2020 y que fue publicado a fines de año en el Emerging Infectious Disease, ¿sí? Entonces, quisimos saber qué es lo que pasaba en todo el año, porque como el trabajo inicial era de 4 meses, se realizó un trabajo nuevamente colaborativo para evaluar el efecto de todo el año de la pandemia 2020 en los servicios de TB a nivel mundial. Asimismo, otro de los objetivos era determinar el impacto de la COVID en los servicios de DTB, comparando la actividad del servicio prepandémica y pospandémica, y durante esta pandemia, obviamente. Evaluaremos también en el trabajo el impacto que tuvo el bloqueo o las medidas de bloqueo cierre en los diferentes países,
y qué es lo que aprendimos con respecto a cada uno de los mismos. Usamos diferentes tipos de variables, por ejemplo, número de casos de tuberculosis activa, número de TB-MR, muertes por tuberculosis, uso de telemedicina en aquellos países en los que era posible, y el número de casos infectados recientemente diagnosticados. Se realizó un estudio retrospectivo realizado por 43 centros de tuberculosis que forman parte de la Red Mundial de Tuberculosis, ubicados en 19 países de 5 continentes. El centro coordinador y los centros participantes contaron con la autorización de los comités de ética de cada una de las instituciones. Inicialmente se enviaron invitaciones a 43 centros, pero se recopilaron el dato de 43, del 91%. Y estos centros proporcionaron el dato sobre el número de casos, sobre el número de tuberculosis MR, muertes por tuberculosis, el uso de telemedicina, la cantidad de pruebas hechas para diagnosticar infección, en algunos países PPD, en otros IGRAS, y se registraron también fechas de medidas de cierre para cada uno de los países. Estos datos se recolectaron desde enero del 19 hasta el 31 de diciembre del 2020. Esto es un mapita con los países participantes. De todos los que fueron convocados, estos fueron los países que finalmente han participado. Entonces, como dije, el número de variables que tuvimos es el número de pacientes con diagnóstico nuevo o recurrente, número de enfermedad tuberculosa diagnosticado recientemente en forma ambulatoria, número de pacientes con tuberculosis que se les dio el alta hospitalaria, número de tuberculosis MR, el nuevo número de pacientes con infecciones nuevas, las pruebas que realizaron para evaluar infección, sea por PPD o por IGRAS, el número de muertes por tuberculosis y si alguno de los servicios realizó servicios de telemedicina o telesalud. Se recopilaron también el detalle sobre el encierro y restricciones de cada uno de los países, incluido fechas de cierres y de aperturas, tanto parciales como totales. Las variables cualitativas se resumieron en forma de porcentaje. Se calculó un intervalo de confianza por 95% y todos los cálculos se realizaron con un software estadístico Stata versión 16. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Y después vamos a ir viendo cada uno de los gráficos. De los 43 centros que estaban ubicados en 19 países de los 5 continentes, se tomaron algunos datos. Se inscribieron 8 centros en España, 6 en Omán, 5 en Italia, 3 en Brasil, 4 en Níger, 2 en México, 2 en Rusia, 2 en Australia, 2 en Filipinas, y en el resto de los países uno solito, como en el de Argentina, que los datos fueron proporcionados por el Instituto Bacareza. Entonces, en cada uno de los centros proporcionamos cada una de las variables, proporcionamos el dato de los bloqueos. Con respecto a los bloqueos, el primero fue registrado en febrero del 2020 en Australia y el último bloqueo total el 7 de abril en Singapur. Y la mayoría de los países que participamos implementamos bloqueos múltiples con reaperturas parciales o totales. Si vamos a los resultados generales, la enfermedad tuberculosa disminuyó de casi 33.000 en el año prepandémico a 17.000 en el 2020, con una disminución repentina en marzo 2020, que es donde se inició, por lo menos en toda América, concomitantemente con el inicio del bloqueo en la mayoría de los países. Este cambio se observó en todos los países, excepto en Australia, en Singapur y Virginia. El número total de pacientes con enfermedades tuberculosas que fue dado de alta de las hospitalizaciones aumentaron en febrero y marzo del 2020 comparado con el mismo periodo del año previo prepandémico. El número de casos de tuberculosis MR disminuyó de casi 4.800 en el 2019 a 1.527 en 2020, con una disminución a partir de marzo y abril del 2020. Aunque el número de TB-MR en algunos países fue muy pequeño, se observó una disminución muy evidente en Argentina, Brasil, India, México y Rusia. A pesar del número menor de casos de tuberculosis que diagnosticamos en ese periodo,
¿sí? Los pacientes ambulatorios aumentaron un poquito y a menos personas se le indicó infección por tuberculosis y hubo un aumento observado a partir del mes de abril del 2020. Hubo un menor número de pruebas utilizadas, tanto PPD como IGRAS, a nivel mundial en el 2020, con dos valles principales, abril 2020, julio y agosto 2020. Las muertes por tuberculosis durante la primera etapa de la pandemia del 2020 fue menor que en el 19, se observó un aumento importante en mayo y julio, probablemente debido a la asociación COVID y TB, aunque no se pueden excluir otros factores, ¿sí? Vamos a ver, porque estos son datos muy generales, qué pasó, qué datos entregamos de la República Argentina y son datos que entregamos del Instituto Vacaresa. Pacientes con tuberculosis activa, son muchos números, centrémonos en los totales, ¿sí? Nosotros no enviamos casos de pacientes que dimos de alta porque no tenemos en el Instituto internación, nos manejamos a nivel ambulatorio, y eso fue el dato que entregamos. Por ejemplo, prepandemia, número de casos activos y recientes, 381, y en plena pandemia 2020, 288. En el número de nuevos casos, porque estos eran casos que venían en seguimiento del año previo, en los casos nuevos de la TB previo a la pandemia fue 415 y bajó a casi 300 en el año 2020, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros en el Instituto Vacaresa no hacemos dotis, no hacemos telemedicina, ¿sí? No estamos en condiciones. Y esto mismo lo podemos ver reflejado en los gráficos de tendencia, en donde vemos que este es el 19, prepandémico, y esta es la tendencia de los casos nuevos de TB enfermedad en el 2020 y cómo ha caído. Con respecto a los pacientes con infección tuberculosa, el número de test que realizamos, tanto PPD o IGRA, previo a la pandemia eran casi 1.800 y durante esta pandemia 1.300. Y los casos nuevos puestos en tratamiento de la infección fueron, previo a la pandemia, 381 y 371 durante la misma. Y si vemos el gráfico, ¿sí? Porque por ahí no hubo mucha variación, si bien siempre es superior el número de pacientes que tratamos en el año prepandémico. Con respecto a las muertes por tuberculosis, registramos previo a la pandemia en nuestro instituto 3 muertes y una en la pandemia, y el número de casos MR previo a la pandemia 20 y durante esta pandemia 11 pacientes con tuberculosis MR, ¿sí? Y acá podemos ver con respecto a las muertes que en el 19 registramos igual poquitos casos y muy poquitos en un solo mes concentrados en el 2020. Lo mismo con los casos de tendencia de tuberculosis multiresistente, vemos que todo lo que está en celeste es el año previo a la pandemia y los casitos registrados en el año pandémico. Este es muy engorroso, pero es el cierre que se aplicó en cada uno de los países. Cada uno de los países utilizamos estas mismas variables, ¿sí? Por ejemplo, el uso de máscaras, el uso con restricciones a los viajes, o los viajes al exterior y al interior de los países. Cierres de cafés, de restaurantes, de los pubs, de los gyms, de los shoppings, centros de esquí. Entonces, cada uno de los países tuvo que registrar con estas variables cuándo se han cerrado y cuándo empezaron a haber aumentos parciales. Y estos datos fueron los que nosotros aplicamos y enviamos para el trabajo. Entonces, como conclusiones en este estudio que está muy pronto a salir publicado en el Blue Journal, este estudio demuestra el impacto total de la pandemia en los servicios de TB y cómo ha afectado a la tuberculosis en todos los países, no solamente en el nuestro. Por primera vez proporcionamos evidencia de que el número total de pacientes con enfermedad de tuberculosis sensible y MR identificados en los centros disminuyeron sustancialmente durante el primer año de la pandemia, como hemos visto, comparado con el 19 prepandémico. Posiblemente se debió al difícil acceso en la atención, en las medidas de bloqueo y a notificaciones muy tardías.
Igual se observó esto mismo en diferentes tipos de países y lo que habría que generar, lo que esto genera una preocupación muy importante sobre posibles repuntes en el futuro. En el 2020 hubo una disminución general en el total de casos de tuberculosis tratados, menos casos de TBMR y menos muertes por TB, con casos nuevos en disminución y una disminución en el tratamiento de las infecciones, ¿sí? El uso de la telemedicina aumentó en muchísimos países con respecto al cierre en el 2020, pero en nuestro país no lo pudimos implementar. Muchas de las causas de todo esto son las medidas de cierre o de bloqueo adoptados por los diferentes países. El distanciamiento y el uso de cubiertas faciales también fue que limitaron el uso de que limitaron la propagación de la enfermedad. Un probable resurgimiento de la enfermedad en el posterior a lo que quede de esta pandemia va a requerir una priorización urgente de los recursos. En resumen, en este estudio se muestra el impacto severo de la pandemia COVID en los servicios de TV en muchos países, incluidos el nuestro. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Excelente su presentación y sobre todo lo interesante de esta casuística nuestra con datos certeros y preocupantes. Bueno, les recuerdo a la audiencia que todas las inquietudes y preguntas las vayan transmitiendo a través del chat, que con mucho gusto, al finalizar el evento, cada uno de los disertantes las va a contestar. Bueno, ahora vimos las generalidades, vimos una realidad de las dos pandemias y ahora vamos a ir a las cosas prácticas. Vamos a presentar en primer lugar un caso clínico pediátrico que va a estar a cargo de la doctora Isabel Esquasi. La doctora es una médica pediatra e infectóloga infantil y es la jefa de la sección Tisiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Doctora, estamos viendo su presentación. Por favor, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes este webinar. Como bien me presentó la doctora, soy médica pediatra, por lo tanto, les quiero presentar un paciente que hemos tenido este año en el servicio y contarles qué ocurre cuando un lactante no es BCGizado. Como todos sabemos, la tuberculosis es un grave problema de salud pública. Los pilares en la prevención de la tuberculosis son, en primer lugar, la vacunación con la vacuna BCG y, en segundo lugar, la quimioprofilaxis de los contactos. En la Argentina, todo neonato debe ser vacunado antes del egreso de la maternidad y la vacuna BCG ha demostrado prevenir las formas graves tanto de tuberculosis miliar como meningia en lactantes y niños pequeños. Como dije recién, presentaremos un caso de un lactante no BCGizado con tuberculosis. Se trata de un varoncito de 11 meses con 3 semanas de evolución, de pérdida de peso, decaimiento, anorexia y sudor nocturno. A esto se le agregó tos y vómitos y la madre además refiere fiebre de 10 días de evolución. La primera consulta la hacen en un hospital general. Lo primero que hacen es descartar enfermedad por COVID-19 y luego infección urinaria y se interna para estudio. Mientras se encontraba internado, comienza con síntomas respiratorios compatibles con una bronquiolitis, se asume como una neumonía aguda de la comunidad y se medica con ampicilina sulbactam sin respuesta. El paciente sigue empeorando. Con el síndrome febril prolongado, se realizan serologías virales, incluyendo HIV, que son negativas, y de repente el paciente empieza a presentar una distensión abdominal progresiva, le realizan una ecografía abdominal donde se evidencian múltiples adenopatías mesentéricas, como podemos ver en la imagen, y retroperitoneales, y ante la sospecha de debut oncológico es derivado a nuestro centro. Cuando ingresa a nuestro hospital, se encuentra crónicamente enfermo, febril, adelgazado, con poliadenopatías diseminadas y distensión abdominal. El peso al ingreso es de 8 kilos, con un percentilo menor de 3 para la edad. La madre requiere un descenso de peso de 1 kilo por lo menos.
Tiene un laboratorio con 16.000 blancos, desviado a la izquierda, con reactantes de fase aguda, con plaquetas de 730.000, una PCR de 133 y anémicos 7,9 de hemoglobina que requiere transfusiones. Una química normal. Se le repite la ecografía abdominal que presenta múltiples imágenes ganglionares mesentéricas y retroperitoneales, como informaba la anterior, y una hepatoesplenomegalia importante. Se les realiza una radiografía de tórax en donde se observan opacidades micronodulares difusas. Aquí tenemos la ecografía en donde se vuelven a observar las adenopatías múltiples, mesentéricas y retroperitoneales, estas son las mesentéricas, y la radiografía de tórax con un ensanchamiento mediastínico y un infiltrado micronodular. Cuando empezamos a ver la historia del paciente, vemos que tiene un únicamente registro de la vacunación de hepatitis B al nacer. No se colocó BCG ni ninguna otra vacuna por la pandemia por COVID. Le preguntamos a la mamá qué había pasado, el bebé tenía 11 meses de vida, ya tenía que tener muchas vacunas y BCG debería haberse colocado a la salida de la maternidad, y lo que nos comenta es que consultó en varias oportunidades en centros de salud cercanos al domicilio y le contestaron que no estaban colocando BCG porque no iban a tirar un frasquito por una sola dosis. En definitiva, el paciente no estaba BCGizado. Ante la clínica que traía el paciente y todos los estudios que teníamos, empezamos a hacer un interrogatorio dirigido pensando en tuberculosis. Y surge un contacto de mediano riesgo en los últimos meses con una tía con diagnóstico de HIV y TBC, y en ese momento no se realizó catastro familiar ampliado y no se estudió a este paciente. Este es el grupo familiar, nuestro paciente de 11 meses que tiene 2 hermanos mayores, y esta es la tía con TBC y HIV. El contacto de mediano riesgo era este papá, había tenido COVID, entonces la mamá decidió ir con todos los hijos a vivir 5 días a la casa de esta tía y la abuela. En realidad, interrogando eso, esto pasa a ser un contacto de alto riesgo con tuberculosis. Ante la sospecha de tuberculosis miliar, solicitamos un ataque de tórax, en donde observamos adenomegalias mediastinales, imágenes micronodulares intersticiales bilaterales y consolidación cavitada en el lóbulo inferior izquierdo. Si observamos aquí en esta zona, en el espacio retrocavo pretraquial, se encuentran adenopatías calcificadas, intertraqueobrónquico también tiene adenopatías, y en la ventana pulmonar vemos el infiltrado intersticial bilateral micronodular con tendencia a la consolidación y una pequeña cavidad. Entonces, ante la alta sospecha de tuberculosis, solicitamos una PPD que da negativo, un fondo de ojos en donde observamos un tubérculo coroideo, TAC de abdomen en donde vemos nuevamente la hepatomegalia, las lesiones en vaso y adenomegalias y engrosamiento de las paredes de colon, una punción lumbar traumática con TAC de cerebro normal. Ahí podemos ver el granuloma coroideo en el fondo de ojos, podemos ver las lesiones en vaso, que son abscesos, podemos ver las adenopatías mesentéricas, un ataque de cerebro normal, como dijimos, y el engrosamiento del colon. Ante paciente con TBC miliar, todos sabemos que debemos cultivar todas las muestras accesibles para valorar el compromiso sistémico y aparte también descartar defectos de inmunidad en el paciente. Hicimos lavados gástricos que dieron como resultado una PCR positiva, un directo positivo con cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis, un urocultivo positivo también para Mycobacterium tuberculosis, hemocultivos negativos. Dijimos que el líquido cefalorraquídeo no ingresó. Dentro de los estudios inmunológicos repetimos HIV que fue negativo y los estudios inmunológicos fueron normales. O sea, era un niño inmunocompetente, no BCGizado, en el cual confirmamos el diagnóstico de una tuberculosis miliar con compromiso pulmonar, ganglionar diseminado, intestinal, en vaso, urinario y ocular. El paciente inicia tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, agregamos meprednisona por la lesión oftálmica y los hermanos inician quimioprofilaxis. Evoluciona febril con adecuada ganancia pondoestatural y mejoría del estado general y a la fecha continúa en tratamiento en forma ambulatoria. Dijimos que el paciente no estaba BCGizado, entonces nos preguntamos qué es BCG. BCG es la vacuna más antigua que se utiliza en la actualidad. Fíjense que se
administró por primera vez en 1921 y estamos en el 2021 y se sigue utilizando. Cada año se colocan alrededor de 100 millones de dosis en el mundo y hasta ahora se han administrado a más de 4 billones de personas desde 1921. Contiene una cepa atenuada del Mycobacterium bovis. El Mycobacterium bovis fue aislado por primera vez en 1908 de una vaca con tuberculosis bovina. Fue atenuado por Calmette y Guérin, y esa atenuación por el pasaje por distintas subcultivos produjeron cambios genéticos que resultaron en una cepa menos virulenta. Se llama BCG por bacilo de Calmette y Guérin y fue usada, como dijimos recién, por primera vez en 1921 en niños. ¿Qué inmunidad nos da BCG? BCG nos da una respuesta inmune celular. La cepa de la vacuna sigue exactamente el mismo trayecto que seguiría el bacilo tuberculoso. Ingresa al organismo, en el caso de BCG a través de la piel, viene un fagocito, un macrófago, y lo fagocita. Esta fagocitosis se produce cercana a la inoculación, es llevado hacia donde se encuentran los linfocitos y presentado a los linfocitos T, sobre todo a los linfocitos TH1, que se activan y liberan interleuquina 1. Esa interleuquina 1 produce la proliferación de los linfocitos específicos. Estos linfocitos T específicos, ya estimulados por el bacilo, producen interleuquina e interferón gamma, y eso activa a los macrófagos para la destrucción de los bacilos en forma intracelular. ¿Y cuánto protege BCG? Este trabajo es viejo, es de 1990, pero fue realizado en los indios, en la tribu india de Alberta, Canadá, en donde se evaluaron 160 niños que recibieron BCG. Y se demostró que BCG da una protección general de un 57% contra todas las formas de tuberculosis. Pero ¿qué pasa en tuberculosis meningia miliar? 2 metaanálisis de ensayos clínicos arrojaron la conclusión de que BCG tiene una eficacia protectora del 80% contra tuberculosis meningia miliar en niños. Sin embargo, protección contra la tuberculosis pulmonar es solo del 50%. Si bien estos 2 trabajos son antiguos, en el 2014 se volvieron a repetir trabajos para detectar cuánto protege BCG y dieron más o menos los mismos resultados. Tengan en cuenta que cualquier otra vacuna se desarrolla a través de la producción de linfocitos B y de la producción de anticuerpos. O sea, es muy fácil medir los anticuerpos y decir si la vacuna sirve o no sirve y si el paciente está protegido. No es el caso de la vacuna BCG, que induce inmunidad celular, y no hay muchos trabajos que uno pueda hacer en donde pueda medir exactamente cuál es la protección. Sin embargo, la OMS enfatiza la utilidad de BCG en enfermedad severa en niños, en tuberculosis infantil meningia miliar, como la de nuestro paciente. En tuberculosis pulmonar del adulto es mucho más controvertido y la eficacia de BCG es relativa. Protege contra lepra, hablan los trabajos de una protección del 20 al 80%, y protege contra micobacterias ambientales como Mycobacterium ulcerans, que produce la úlcera de Buruli, y Mycobacterium avium intracelular en inmunocompetentes que pueden producir adenitis. La OMS, si bien en muchos lugares se revacuna, no recomienda la revacunación. Ahora, nuestro paciente no fue BCGizado. Entonces, ¿qué pasa cuando el bacilo de la tuberculosis ingresa al cuerpo? Esto ya todos lo sabemos, así que lo voy a pasar rápidamente. Si estoy expuesto a un paciente con tuberculosis, se llama exposición. Si el bacilo ingresa al organismo y es fagocitado por el macrófago alveolar, tengo una infección latente. Si se forma un granuloma y ese granuloma se desarrolla y me produce enfermedad, cosa que puede pasar entre los 3 y 24 meses, tengo un derrame pleural, adenopatías o una tuberculosis pulmonar primaria, esta es la forma de TB primaria, y si el bacilo queda latente y muchos años después se reactiva, se produce la reactivación o reinfección exógena de la tuberculosis extraprimaria. En los niños, sobre todo los más pequeños, y probablemente es lo que pasó con nuestro paciente, desde el momento que ingresó el bacilo al cuerpo, se diseminó rápidamente. Entonces tuvo una diseminación en la primoinfección. Los lactantes y niños pueden estar expuestos, tener infección latente, infección tuberculosa primaria o diseminación primaria, y los adolescentes pueden tener cualquiera de estas formas de tuberculosis.
Entonces, nuestro paciente tuvo una tuberculosis miliar. ¿Y qué es una tuberculosis miliar? Es una forma grave de presentación con una frecuencia del 2% y con alta letalidad, una de las más graves. Se manifiesta en general dentro de los primeros 6 meses en la primoinfección. Es más frecuente en las edades extremas de la vida, en lactantes y niños pequeños, como nuestro pacientito, o en ancianos, en desnutridos y en inmunocomprometidos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando el bacilo ingresa al cuerpo? Cuando el bacilo ingresa al cuerpo, llega al pulmón y a partir del pulmón ingresa a la vía hematógena y se produce una diseminación hematógena del bacilo. ¿Qué pasa en pulmón? En pulmón produce granulomas en todo el lecho vascular de tamaños similares desde la parte central hacia la periferia. O sea, los micronódulos se encuentran hasta el manto. Pero como se disemina en forma hematógena, también puede haber compromiso de otros órganos, como ocurrió con nuestro niño. ¿Cómo es la clínica? El comienzo suele ser insidioso, como le pasó al paciente, con signos y sintomatología poco específica. Inicialmente el examen físico puede ser normal. La fiebre persistente es una de las características más frecuentes. Se agrega a esto astenia, anorexia, pérdida de peso. Y a medida que va evolucionando la enfermedad y no se hace el diagnóstico, se observa taquipnea, tos productiva, hepatoesplenomegalia, poliadenopatías, sudoración nocturna y empeoramiento del estado general. Siempre hay que considerar, cuando tenemos una fiebre de origen desconocido, el diagnóstico de tuberculosis miliar. Y la tríada clásica fiebre prolongada, disnea y cianosis son muy importantes para pensar en tuberculosis miliar, por supuesto que ya en forma más tardía. ¿Qué estudios complementarios pedimos? La PPD, que en niños puede ser negativa hasta en un 50% de los casos. El laboratorio es inespecífico. La placa de tórax tiene imágenes características, pero estas imágenes aparecen en forma tardía. Hasta el 20% en etapas tempranas puede ser normal. Hay una disminución inicialmente de la transparencia pulmonar y posteriormente aparecen las oposidades micronodulillares menores de 3 milímetros, granulia o en vidrio esmerilado, a veces confluentes, como pasó con nuestro paciente. La tomografía facilita el diagnóstico, ya que permite identificar estas lesiones más precozmente. Y una vez que yo tengo la sospecha, debo realizar todos los estudios bacteriológicos posibles, como pasó con nuestro niño. Directo y cultivo de contenido gástrico, orina, líquido cefalorraquídeo, sangre. Si tengo disponible la posibilidad de hacer PCR, también hacer PCR de todas las muestras. Si necesito hacer biopsias, también enviar cultivos. Si necesito descartar otros diagnósticos diferenciales, fibrobroncoscopía y lavado broncoalveolar. La bacteriología inicialmente puede ser negativa, pero el cultivo por lo general nos confirma el diagnóstico. Hay que tener en cuenta que el 40% de las tuberculosis miliares se asocian a meningitis tuberculosa, por lo tanto es importante descartarla, aún inclusive cuando el paciente no tenga síntomas neurológicos. Lamentablemente, después de varias punciones traumáticas, a nuestro paciente no la pudimos descartar. Y en caso de realizar biopsia, es fundamental pedir la anatomía patológica porque recordemos que el granuloma necrotizante es altamente sugestivo de esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento? Ante una sospecha diagnóstica, debe iniciarse el tratamiento empírico lo más antes posible para disminuir la letalidad. Se realiza una primera fase con 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol por 2 meses, y una segunda fase con isoniazida y rifampicina en pediatría por 10 meses, o sea, 1 año total de tratamiento. Incluimos corticoides en caso de meningitis para disminuir las secuelas, y como son pacientes que habitualmente se encuentran desnutridos y son muy pequeños, asociamos vitamina B6 para disminuir los efectos adversos de la isoniazida. Recordemos que es fundamental en salud pública asegurar la aplicación universal de la BCG en los primeros días de vida, con el objetivo primario de disminuir el riesgo de la enfermedad invasiva grave en niños, como ocurrió en nuestro paciente, en una edad con alta vulnerabilidad como es la niñez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, qué caso tan interesante y tan importante esta actualización y esta realidad. Bueno, ahora vamos a dar paso a la doctora Carolina Baroni.
la sangre joven que se nos inyecta en la sección. La doctora es residente de neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín y nos va a presentar también un caso clínico, en este caso, un caso de adultos. Doctora, su presentación ya está en pantalla. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer la invitación. La verdad que es un honor estar en este webinar con las disertantes. Siguiendo la línea de todo lo discutido, me pareció interesante presentar este caso clínico. Les voy a presentar un caso clínico de un paciente masculino de 23 años de edad que concurre a nuestra institución, cuyos antecedentes más relevantes era el consumo ocasional de marihuana y tabaco. Él nos refería al interrogatorio que hacía 2 a 3 años que ocasionalmente utilizaba estas drogas. Y también nos refería que había tenido neumotoras espontáneo en 2 ocasiones. El último lo había tenido en el año 2016, si bien no contábamos con historia clínica ni epicrisis. ¿Por qué consulta el paciente? El paciente nos consulta por tos con expectoración, pérdida de peso de al menos 10 kilos, sudoración nocturna y franca astenia. Todos estos síntomas, al menos de 7 meses de evolución. Y en el último mes agregaba episodios aislados de hemoptisis. Tanto él como la mujer que lo acompañaba en cada una de las consultas nos referían a los mismos síntomas y nos manifestaban que en el último año habían consultado a diferentes centros en los cuales muchas veces se le decía que tenía una tos de origen viral y se le daban antitusivos, y en otros casos también se le decía que tenía neumonía o traqueobronquitis y se le daban esquemas antibióticos. Claramente con todos estos tratamientos el paciente no mejoraba y lo recibimos en mayo de este año. Cuando nosotros lo ingresamos al paciente y lo recibimos en la demanda espontánea de nuestro hospital, conocemos un paciente adelgazado con fases anémicas, si bien los signos vitales del paciente eran normales, y lo único estudio que nos trae es la siguiente radiografía. Esta radiografía donde podamos ver que tenemos extensos infiltrados bilaterales y difusos, ¿sí?, a predominio de ápices, y nos trae que había tenido en el transcurso del año, entre el 2020 y el 2021, 3 hisopados de COVID negativos en 3 oportunidades. ¿Qué hacemos apenas nos ingresa el paciente? Hacemos una tomografía de tórax, en donde la voy a ir pasando. Vemos múltiples opacidades bilaterales de tipo acinares, confluyentes de bordes algodonosos que tienden a la consolidación. Además, observamos un extenso compromiso pulmonar con consolidaciones parenquimatosas a predominio de ápices y algunas de estas con broncograma aéreo. Y como vemos más hacia los ápices, también encontramos algunos sectores en donde se observan lesiones cavitadas. Solamente puse algunos cortes de la ventana mediastinal para que se observen, para que puedan ver que también tenía adenopatías, ¿sí? La verdad, un gran compromiso. Y creo que este corte coronal resume lo que es el parénquima del paciente, ¿no? ¿Sí? Broncograma aéreo, consolidaciones y las cavernas, ¿sí? Gran destrucción del parénquima pulmonar. Con todo esto, al paciente lo ingresamos, le hacemos un laboratorio en donde como dato positivo objetivamos que tiene anemia, tenemos un hematocrito de 35% con una hemoglobina de 10, algo de leucocitosis de 13.300 blancos, con función renal normal, hepatograma normal y una eritrosedimentación elevada de 92. Le hacemos serologías, ya sea para hepatitis B, C, BDRL y HIV, las cuales resultan negativas. Por supuesto, un cuarto hisopado que resulta negativo, y al paciente le tomamos muestras de putos, ¿sí?, con muestras representativas que a las 48 horas resultan positivas. Inmediatamente a este paciente le iniciamos las 4 drogas ajustadas a su peso. El paciente tenía 68 kilos, según nos refería, año previo pesaba 12 kilos más. Se iniciaron ajustados al peso isoniazida 300 miligramos, rifampicina 600 miligramos, piracidamida 1500 y etambutol 1200. Como con cada uno de los pacientes que tratamos, le explicamos
lo más importante, cómo tomar las drogas, no tomarlas todas juntas, evitar el consumo de alcohol o cualquier otra sustancia que pueda interferir no solamente en la absorción de las drogas, sino también en la tolerancia. Este paciente, pese a no tener una escolaridad completa, tener bajo nivel sociocultural, eso era un paciente muy adherente y que comprendía las indicaciones. El paciente, una vez que le damos de alta, ¿sí? Lo citamos a los 10, 15 días para un control, ¿sí? Cuando los vemos a los 15 días, él mismo nos refiere que a las 72 horas del inicio de antifímico por nosotros, inicia con dolor abdominal y al lado episodios de vómitos. Sin embargo, continuó tomando las drogas y no consultó. Cuando nosotros le evaluamos, le hacemos el examen físico, era normal, lo único que tenía es leve dolor difuso a la palpación en el abdomen, pero sin defensa, sin reacción. El paciente, como dato positivo en el laboratorio, como verán, tenía transaminasas elevadas, la GOT, sí, levemente, pero la GPT la tenía elevada en 5 veces a su valor normal. Le hacemos inmediatamente una ecografía que no tenía ninguna alteración, así que lo que hicimos en nuestro servicio es suspenderle la administración de isoniazida, rifampicina y piresidamida y se continuó con moxifloxacina y etambutol. Ahora bien, este paciente se le dio el alta, ¿sí? y se citó a la semana con un nuevo hepatograma. Nosotros lo que hacíamos con este paciente era llamarlo, ¿sí? Antes de citarlo, o sea, si bien le dijimos que a la semana vuelva, lo veníamos citando semanas tras semanas para evaluar cómo era la tolerancia a la droga y cómo iba a su laboratorio, le hacíamos llamadas vías telefónicas para ver cuánta adherencia tenía y qué síntomas tenía. El paciente realmente, luego de la suspensión de las 3 drogas y continuarse con etambutol y moxifloxacina, a la semana ya vimos franca mejoría, no solamente de los síntomas, sino también del hepatograma. Volvimos a citarlo, ¿sí? Con mejoría de los síntomas, con buena adherencia y con buena tolerancia, le iniciamos la tercera droga como rifampicina, y a la semana subsiguiente, continuando con la misma tolerancia y laboratorio sin alteraciones, se le inició la isoniazida. Ahora bien, este paciente a los 2 meses de cumplir esquema antibiótico, vemos que deja de concurrir a los controles, lo llamamos, y nos refiere lo siguiente. A los 2 meses y 10 días de inicio de tratamiento por nosotros, que fue en mayo, consultó a otra institución por disnea súbita y dolor torácico. Cuando le ingresan a esa institución, el paciente estaba en regular estado general, estaba normotenso, pero estaba algo taquicárdico, euneico, afebril, saturando 95% del aire ambiente, y como dato positivo al examen físico se objetivaba disminución del murmullo vesicular hemitómara derecho. ¿Qué tenemos? La placa del ingreso es la siguiente, en donde podemos ver del lado derecho un neumotórax. ¿Qué se hizo con este paciente? Este paciente fue internado, cursó internación en el Hospital Ramos Mejía durante 8 días, con evolución favorable luego de la colocación de un tubo de avenamiento pleural. Hoy, este paciente, ya ahí vemos cómo expandió, esta es la radiografía que se sacó de control antes de retirar el tubo, ¿sí? En donde se ve una franca expansión del pulmón derecho. Sin embargo, por supuesto, seguimos viendo las radiopacidades y las lesiones que tenía previamente en el pulmón nuestro paciente. Hoy lo que vemos es, este paciente ya está de alta, ya cumplió los 3 meses de tratamiento antifímico de la primera fase, hoy ya está en una segunda fase con isoniazida, rifampicina, lo seguimos en forma ambulatoria, cada 20 días los venimos controlando, con hepatogramas normales y con buena adherencia. Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo, hicimos el catastro familiar, por supuesto, tiene a su esposa, ¿sí? Que no tiene enfermedad activa, a lo cual se le inició isoniazida en forma profiláctica, y a su niña, que la está siguiendo el servicio de neumonología infantil del hospital, en donde también se le inició en forma profiláctica isoniazida. Ahora bien, yo cuando me invitaron a participar de este webinar, dije, bueno, ¿qué caso clínico considero representativo para presentar, ¿no? Y vemos muchos pacientes y nosotros como residentes de estos pacientes aprendemos mucho. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué la elección de este caso clínico? Y me planteé
tres conceptos o tres preguntas importantes, ¿no? Primero, el retraso en el diagnóstico en contexto de pandemia por COVID. La verdad que las disertantes hablaron de esto, ¿no? Cómo en contexto de la pandemia este paciente había consultado en múltiples y en retiradas oportunidades a diferentes centros. En muchos de ellos consideraban, nunca se sospechó la tuberculosis, y en muchos otros directamente al paciente no se lo atendió. Hablamos del concepto de difícil acceso a la atención y la hepatotoxicidad en un paciente joven. Esto es lo que estamos viendo muy frecuentemente. Más allá de que estamos teniendo muchos pacientes jóvenes con tuberculosis y con enfermedad avanzada, estamos viendo la hepatotoxicidad que ocurre en estos pacientes y que esto implica un seguimiento más estricto de los mismos. Y como tercer concepto que también me planteé es las complicaciones, ¿no? Que creo que tienen que ver con el punto número 1, ¿no? Este paciente en contexto del retraso del diagnóstico y por lo tanto del tratamiento, evolucionó con una de las complicaciones que es el neumotórax. Repito, yo creo que me pareció interesante poner como ejemplo este paciente, que es uno de los ejemplos, uno de los tantos pacientes que recibimos en nuestra institución y que vemos con mucha enfermedad avanzada, que vemos pacientes, por ejemplo, con tuberculosis laringea. Ya sabemos que la tuberculosis laringea es una de las más contagiosas y que nos manifiestan que sobre todo en lo que es en contexto de la pandemia, no recibieron la atención adecuada. Así que bueno, luego de dicho todo esto, agradezco la atención y quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Ahora, excelente el caso y muy interesante y aleccionador. Ahora entonces sí llamamos a todos los disertantes que después de sus excelentes exposiciones les vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas y les voy a ir diciendo lo que fuimos recibiendo. Entonces, primero, a ver, la doctora Putruel, Martín Fullana nos pregunta, aparte de felicitar por la charla, en caso de tuberculosis monoresistente a isoniazida, si considera que la levofloxacina es el fármaco de elección o si hay otras opciones. Y muchas gracias a Martín, no lo conozco, pero bueno, en realidad la opción es levo, un poco por la calidad de acción. Podría ser algún otro, como Moxi, por ejemplo, pero en realidad costo-eficacia se ha demostrado de acuerdo a las publicaciones, de acuerdo a la experiencia de la gente que hace tuberculosis en nuestro país y de la, digamos, la escuela de Bacareza y todo lo publicado por todos los expertos en el tema recomiendan levo. Podría ser Moxi o podría ser otra, pero en realidad con levo andamos bien, es una buena droga, una buena calidad de acción y las formas que hemos tenido de monoresistencia a isoniazida han andado bien con ese esquema. No sé, Sandra o alguna si quiere opinar. Bueno, Sandra estaba con problemas de comunicación. Mientras tanto, por si alguien después quiere hacer alguna otra acotación, te paso otra preguntita, en este caso del doctor Farfán Roberto, que dice que en el esquema largo de tuberculosis multiresistente, si podemos reemplazar el inyectable amicacina por Linezolid y mantenerlo más allá de los 6 meses en la fase intensiva. Y la verdad que como poder uno puede probar, usar cosas caras. Uno se basa en la costo-eficacia. En realidad, amicacina es inyectable, es molesta usarla durante tanto tiempo, pero ha demostrado ser eficaz. Linezolid es una excelente droga, pero si uno va sumando la cantidad de medicaciones que tiene que tomar para multidrogoresistencia, en realidad es impresionante y la tolerancia, ¿no? Entonces estaría bueno dar a Amica por eso. Se da amicacina y por supuesto nos basamos en los test de sensibilidad a las drogas, pero sí yo creo que
como poder se puede, pero la recomendación nuestra sería usar Amica y la de otros autores. Bueno, y ahora el doctor Bernardo Echegoren dice, de acuerdo a epidemiología, ¿en qué casos se debería solicitar antibiograma a la primera muestra de cultivo para tuberculosis? Esa sería una parte, no sé si alguno la quiere contestar, o bueno, si no seguimos con Ana. Yo les comento un poco la experiencia en el hospital, recién Carolina explicó, vemos bastante tuberculosis, a pesar de que la gente cree que clínicas no ve nada de tuberculosis y algo vemos. En realidad, perdóname, ¿cuál era el inicio de lo que estaba hablando? Porque me están llamando por la otra. Entonces, repetime, Cristina. Sí, cómo no. De acuerdo a la epidemiología, ¿en qué casos se debería solicitar antibiograma a la primera muestra de cultivo para tuberculosis? En general, nosotros pedimos, como no es un número fatal el que vemos de pacientes, pero no vemos una cantidad exorbitante, nosotros le pedimos a todos porque nos gusta y descubrimos a veces alguna resistencia. Pero en realidad, como esto va dirigido a todo el país, hay indicaciones precisas que hablan de pedir cultivos en los retratamientos y en casos específicos, por ejemplo, en inmunocompromiso, en tuberculosis, en retratamientos, por ejemplo, sería la indicación. Pero a mí me gusta tener la sensibilidad y la puedo tener, pero bueno, estoy en un centro que puede tener facilidades, pero como aclaro, no todos los lugares tienen la posibilidad de hacerlo, lo pediría como hicimos en aquel consenso que salió publicado en la revista Medicina hace muchos años, en todo el país uno lo pediría para retratamiento, para HIV, para inmunosupresión en general y casos específicos, no para todos, porque en realidad es algo dificultoso, sobre todo a aquellas personas que viven en ciudades pequeñas o lugares en los que no tienen acceso a esa posibilidad. A ver, y la doctora Sandra, ¿quiere acotar algo al respecto? ¿Totalmente de acuerdo o algún disenso? ¿O la perdimos nuevamente? Otra vez quedaste muda, Sandra. Tiene el micrófono muteado, ¿eh? Muteado. No, es un problema de conexión. Bueno. Yo quería hacer un comentario. Vamos a darle, entonces, ahí está. A ver, la doctora Squassi. Sí, en pediatría, como los pacientes pediátricos son paucibacilares, la indicación del cultivo está siempre en todas las muestras y siempre hacemos antibiograma si el cultivo es positivo. Claro, yo creo que, bueno, como decía Ana, cuando uno puede, hace con todo, y cuando no, tiene que seguir el consenso porque la realidad es diferente en las distintas zonas de nuestro país. Sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta del mismo doctor. Pacientes que inician tratamiento en los que desaparece la expectoración al inicio. ¿Qué tan válido es controlar la evolución con respuesta clínica de laboratorio y de imágenes? ¿Puedo contestar yo o es para otra persona? Adelante. En realidad, los controles clínicos y de laboratorio, en realidad uno los hace radiológicos, en realidad hay diferentes versiones. De acuerdo a la característica de la radiografía, si es una imagen, digamos, muy específica, muy de una forma avanzada de tuberculosis, las hacemos cada 3 meses. Si no, costo-beneficio en formas leves, en general los americanos y otras personas que hacen tuberculosis hacen al inicio y al finalizar el tratamiento. Sí, creo que acá me da la sensación que la pregunta va en esto que nos pasa a menudo, que el paciente evoluciona bien y desaparece la expectoración. Entonces uno no puede hacer el control de la expectoración
Y entonces creo que ahí iría la pregunta de que uno se maneja, y sí, esta es la realidad, nos manejamos con la mejoría clínica, con la mejoría radiológica, y bueno, si hay dudas, uno hace el lavado, pero es muy común que nos desaparezca la expectoración, ¿no es cierto? Y eso habla de que anda bien, y si clínicamente anda bien, no tiene expectoración, radiológicamente está bien, no sé qué opinan, pero en mi criterio indica de que todo funciona bien y uno los sigue con esos parámetros. Y en los adultos el lavado gástrico, como hay muchos pediatras, en los adultos el lavado gástrico es dificultoso y pocas veces lo hemos hecho. Aparte existe a nivel gástrico el Mycobacterium gastric, que es un patógeno, no patógeno habitual y se presta a confusión. No es el caso de los niños, que a lo mejor ahí sí sería de utilidad, pero nosotros, si deja de expectorar, en realidad suponemos que con la medicación que uno le incorporó al paciente está mejorando. Está andando bien. En pediatría pasa frecuentemente. En pediatría, como las lesiones suelen ser más pequeñas o son formas primarias, el que el paciente deje de tener síntomas respiratorios y no podamos tener un esputo de control es lo habitual. Y lo controlamos clínicamente y radiológicamente. Si el paciente aumenta de peso, mejoran los parámetros de infección, mejora la anemia, baja la eritrosedimentación y la radiografía, que sabemos que la evolución es lenta, pero va de a poco mejorando, nos manejamos con eso. Hay consenso. Bueno, acá tengo otra preguntita del mismo doctor. Dice, en cuanto a inicio de tratamientos empíricos, ¿qué consideración particulares se debería tener en cuenta para controlar a esos pacientes? Así que bueno, acá va a estar bueno, vamos a ver qué pasa en los pacientes adultos y en los pacientes pediátricos. Sandra, ¿vos seguís muda? Sí. No te puedo pedir opinión, entonces. Bueno, Ana. Sí, en realidad, en toda nuestra vida hemos hecho muy pocas veces tratamientos empíricos, sobre todo hace muchos años cuando iniciamos organizar la actividad de tuberculosis dentro de la división de neumología del hospital, junto a la doctora Leticia Limonchi. Hemos hecho muy pocos tratamientos empíricos, pero la verdad que cuando uno no tiene a mano la vaciloscopía o tiene una alta sospecha por las características epidemiológicas, el examen física o otras herramientas que hacen al diagnóstico, la radiología y todo lo más, sobre todo si fue contacto de un paciente con vaciloscopía positiva o conviviente, en realidad hay algunos autores que hacen tratamiento empírico y está contemplado en la literatura. Por ejemplo, una persona que viene de alguna zona con un alto número de casos, por ejemplo, con un derrame pleural con características típicas de tuberculosis sumado a una PPD o un IGRA positivo en un paciente que fue familiar o contacto cercano, en realidad no crea demasiadas dudas, aunque siempre preferimos tener el bacilo para realizar las pruebas de sensibilidad y todo lo demás, pero sí, hay casos en que uno tiene una alta sospecha e incorpora la medicación y nos ha pasado varias veces de tener que hacerlo, pero no es la mayoría de los casos, siempre preferimos, pero no es como antiguamente que todo era el bacilo, y si no teníamos el bacilo no empezamos. Sí, después hacemos, por supuesto, la vaciloscopía, pero en general a veces cuando frente a una alta sospecha, si el paciente no está bien y tiene, por ejemplo, alguna enfermedad con alguna severidad importante, es un HIV, realmente inicia ese tratamiento empírico, si bien el tratamiento es empírico en nuestra experiencia es de alrededor de 3 a un 4% de los pacientes. Obviamente, todos en algún momento ponemos un tratamiento empírico cuando las papas queman y el paciente grita, tengo tuberculosis, y uno a veces no lo puede confirmar. Pero bueno, claro, uno siempre trata de confirmar. A ver, Isa.
En pediatría es totalmente lo opuesto. En realidad, en pediatría casi siempre hacemos tratamiento empírico, salvo que el paciente sea adolescente, que suelen tener esas formas extraprimarias con radiografías con cavidades, o pacientes graves como el que les mostré, que tenía directo positivo con una tuberculosis miliar. Nuestros pacientes pediátricos en general no tienen baciloscopía positiva. Así que el inicio del tratamiento es empírico y muchas veces tampoco tienen cultivo positivo porque las formas neumopulmonares son cerradas y vemos la evolución clínica y si la evolución clínica corresponde a una tuberculosis, completamos el tratamiento. Gracias. Ahora para Carolina, Roberto Fatán pregunta acerca del caso clínico número 2, que sospecha una probable resistencia o prolongar la primera fase. Dice, las lesiones al final de la fase 1 no impresionan mejorías. No sé si querés acotar o contestarle algo al doctor o cuál es la duda. A ver, las lesiones al final de la fase 1, yo no sé si se refiere a la radiografía que tiene a los 2 meses cuando consultó por el neumotórax. No comprendo bien la pregunta, pero bueno, a ver, este paciente presentó hepatotoxicidad y nunca se suspendieron el tratamiento, sí, por supuesto, se cambió el esquema. Cuando hizo la hepatotoxicidad, enseguida se suspendió la isoniazida, rifampicina y la piracidamida, se siguió con etambutol y moxifloxacina, y con los controles subsiguientes a las semanas, con mejoría franca, sintomática y del hepatograma, se fueron adecuando y sumando los antifímicos. Muchas veces lo que estamos haciendo, en un paciente, HIV negativo, ¿sí? Por otro lado, lo que sí estamos haciendo en muchos casos en donde el paciente, por poca tolerancia o porque no le podemos ir reinsertando las drogas, es prolongar la primera fase en 3 meses, pero en este caso lo que hizo el paciente aproximadamente son 2 meses y medio de primera fase. Ya hoy está tolerando perfectamente la isoniazida rifampicina y con una evolución favorable clínica, aumento de peso, mejoría de la astenia. La verdad que como agregando lo que están diciendo las disertantes, la mejoría clínica que experimenta el paciente con una muy buena adherencia, como lo dije en la presentación del cuadro clínico, es lo más importante. No sospechamos para nada resistencia en este paciente. Seguro. No tenía epidemiología, no era extranjero, que muchas veces estamos viendo eso, muchos pacientes extranjeros manifiestan resistencia, no tenía HIV, ¿sí? Más allá de que tenía una serología de un año previo que había traído, nosotros se la volvimos a repetir, así que nunca se sospechó resistencia. Perfecto, coincidimos y también el doctor Osvaldo Bustos coincide diciendo que el retraso diagnóstico de TBC, que cómo se encuentran las formas avanzadas, sobre todo en pacientes jóvenes, que esto va más allá de la pandemia, ¿cierto? Porque ya lo veníamos padeciendo antes, ¿no es cierto? Porque muchas veces insistimos en que no se piensa en tuberculosis, ¿no? Se tratan neumonías resistentes, pero en tuberculosis, a pesar de lo que tratamos de difundir, a veces es difícil que el médico piense en tuberculosis. Así que, bueno, después tengo sendas felicitaciones de muchos para todos y realmente creo que ha sido una jornada espectacular, así que dejo a los responsables, doctora Bryan y doctor Ciruzzi, el cierre de esta magnífica jornada y les agradezco un montón a todos. No, los agradecidos somos nosotros, creo, Julián, porque ha sido una jornada tan linda, muy dinámica, lo bueno, ¿no?, de pediatría y adultos, digamos así. O sea que muchísimas gracias a todos. Gracias, Cristina, por la moderación. Por supuesto, a cada uno de los integrantes que ya los saludé. Vuelvo a decirle a Julián y darle las gracias extensivamente. Y bueno, chicos, será hasta la próxima. Por mi parte, Muriel, excelente, excelente. Besos para todos. Y Julián, te dejo a vos, no es así, bueno, para lo que quieras hacer. ¿Se me escucha ahí bien?
Sí, Sí, se te perfecto. escucha, se te Perfecto. escucha. Sí. Bueno, primero que nada, felicitarlas. Han logrado un webinar extraordinario con una asistencia, digamos, con una audiencia muy importante para un sábado a la mañana. El tema es de mucho interés para la asociación. Saben ustedes, bueno, somos neumonólogos, por lo tanto, partimos desde este lugar. Vamos a decir algo también que es muy importante, el feedback que se dio con el público, las preguntas, reafirmar el diagnóstico precoz, pensar en tuberculosis, hablar de los sintomáticos respiratorios, todo lo que sabemos, pero hay que volver a decirlo para que vuelva a quedar en la memoria y pensemos nuevamente en esta enfermedad que es un flagelo que no logramos erradicar. Por lo tanto, vamos a tomar una posición que hicimos ya con Cristina en otros webinares, que este webinar va a ser de acceso público. Esto es para todos, porque evidentemente es de altísima calidad y creo que tiene que ser abierto para que puedan acceder a aquellos que quieran aprender y ver con qué nivel se está trabajando y de qué manera la asociación brinda esto a la comunidad médica. Así que desde ya muchas gracias a ustedes por estar, por haber compartido su conocimiento, su tiempo y por supuesto la dedicación que implica realizar cada una de estas presentaciones, que hay que reconocer también que es algo muy importante. Así que bueno, gracias a todos ustedes y bueno, Cristina, como siempre, conectados con dos cosas muy importantes, lo voy a decir, con la tuberculosis y con lo que es la medicina ocupacional, que son dos áreas en nuestra sociedad que son muy importantes que sean visibilizadas para que todos podamos participar con estas acciones con los pacientes. Así que bueno, nada más que tengan un excelente fin de semana y que bueno, por supuesto, todo siga bien. Y que pronto nos podamos encontrar, siempre es el deseo final que tenemos. Doctora, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vos y gracias a todos. Chau, chau. Buen fin de Chao. semana. Igualmente, que estén muy Chao, bien. chao.